Hola, sí. Muy buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos a esta importante jornada académica, un espacio de encuentro, conocimiento y reflexión de autoridades universitarias, profesionales de la salud, docentes, estudiantes e invitados especiales que tenemos el día de hoy. Hoy nos congregamos para compartir una experiencia enriquecedora en torno a la investigación científica y su aporte fundamental al desarrollo de la salud y la sociedad. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, quienes con su participación realzan esta actividad y reflejan el compromiso permanente con la educación, la ciencia y la formación profesional. Para dar inicio a este acto, tenemos el honor de presentar y saludar a las distinguidas autoridades invitadas que nos acompañan en la mesa de honor. Magíster Juana Borja, vicerrectora de la Universidad Autónoma Ariel René Moreno, ingeniero Fernando Saucedo, doctora Mariela Castro, que es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Ariel René Moreno, doctor Osvaldo Ulloa, presidente del Ilustre Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Ariel René Moreno, licenciada María Isabel Suárez Oyola, presidenta del Consejo Municipal de Porongo, doctor Neptali Mendoza Durán, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, magíster Karina Ajuacho Quispe, vicedecana de nuestra Facultad Ciencias de la Salud Humana, el doctor Raúl Pedraza Leaños, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, el doctor Américo Claros, director del canal universitario de la Universidad Autónoma Ariel René Moreno, y por supuesto nuestro doctor Juan Saavedra. La conferencia de hoy nos reúne para presentar una valiosa oportunidad de profundizar el conocimiento de una enfermedad que continúa siendo un desafío para la salud de nuestro país. A través de la investigación en análisis y el intercambio de experiencias, buscamos fortalecer las competencias y conocimientos de quienes se preparan para contribuir al bienestar de nuestra sociedad desde el ámbito de la salud. Esta actividad ha sido impulsada por el doctor Juan Saavedra, a quien expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su iniciativa, dedicación y compromiso en la organización de esta conferencia, así como por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Sin más preámbulos, invitamos al doctor Juan Saavedra a ocupar el escenario para dar inicio a la conferencia titulada Investigación de Chagas en Porongo. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos los concurrentes. Un saludo especial para nuestro querido decano, el doctor Raúl Pedraza, para todos ustedes, estimados estudiantes de este año y los invitados que participaron el año pasado en este trabajo de investigación, que son los estudiantes de infectología y parasitología. Bueno, el estudio que vamos a compartir los resultados es un estudio transversal que se llevó a cabo en el mes de junio del año pasado, pero antes de entrar a ver esos datos, es importante recordar los aspectos más importantes de esta enfermedad para que se pueda justamente evaluar los resultados que voy a presentar. En primer lugar, la enfermedad Chagas es una zoonosis, es decir, que esta enfermedad es transmitida al hombre a partir de los animales por la presencia de un vector. Entonces es un concepto importante, es una zoonosis. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud ha calculado que existen actualmente casi 8 millones de enfermos con esta parasitosis. Pero fíjense ustedes que el riesgo de contraer la enfermedad está en todos nosotros. 75 millones de personas están en ese riesgo de desarrollar la enfermedad. Se calcula que cada año, estamos hablando de Latinoamérica, hay 40,000 nuevos infectados. Y se calcula también que en ese año 10,000 personas mueren por complicaciones del Chagas. Imagínense, es una enfermedad de alta prevalencia y de alta mortalidad que permanece en la oscuridad. Esta enfermedad tiene varias fases, la fase aguda,
y la fase crónica. La fase crónica tiene un periodo largo en la cual el paciente no presenta síntomas, en el cual no hay alteraciones eléctricas en el corazón, ni tampoco alteraciones morfológicas en el corazón. A ese periodo importante se llama periodo indeterminado, y solo se diagnostica ese periodo haciendo la prueba de serología al paciente. Es que pasa esta fase indeterminada, el daño persistente que produce el parásito en los diferentes órganos da origen a síntomas de daño en el corazón, en el esófago y en el intestino grueso. Entonces, se calcula que el 42% cursan con diversos grados de cardiopatía chagásica, 17% con compromiso del intestino grueso y un 5% con compromiso del esófago. ¿Qué lugar ocupa Bolivia en esta zoonosis? Les he traído los datos de los países que nos rodean. Acá tenemos Brasil, la prevalencia es de 0.96%. Y la incidencia por 100.000 habitantes, 27 enfermos por cada 100.000 habitantes. Enseguida está Bolivia, la incidencia es de 4.1% y la incidencia es de 115 enfermos por cada 100.000 habitantes. Es decir, prácticamente tiene la misma incidencia que tuberculosis. Otro de nuestros vecinos, Perú 0.55, Paraguay 0.47 y Argentina ocupa el segundo lugar detrás de Bolivia, 1.76. Es decir, que esta enfermedad que fue diagnosticada, que fue investigada y fue confirmada por un grupo de argentinos y un grupo de brasileros, allá cuando empezaba el siglo XIX, fue porque esta enfermedad tiene una alta frecuencia en esos países, pero en Bolivia ocupa el primer lugar en esta enfermedad, 4.1% y 115 casos por 100.000 habitantes por 100.000 habitantes. ¿Cómo es el ciclo de esta enfermedad? El comportamiento de esta enfermedad hay que analizarlo en tres grupos. El primer grupo, el ciclo selvático. El segundo grupo, el ciclo peridoméstico, que podemos poner el ejemplo de porongo, por ejemplo. Y el tercer ciclo, el ciclo doméstico, es decir, el urbano. Veamos este ciclo. El ciclo selvático. En el ciclo selvático existen más de 180 animales mamíferos que son los que tienen la enfermedad, tienen el parásito y este parásito pasa a las demás especies y al hombre a través de el vector, que puede ser triatoma, o por vía oral. Uno de los mecanismos que recientemente se ha encontrado es que las personas y los animales también pueden infectarse por vía oral. Entonces, fíjense ustedes que el murciélago, el armadillo y muchos animales, los roedores, la zarigüeya, son especies de mamíferos que son los que mantienen el ciclo en la parte selvática. ¿Se puede hacer algo con cómo controlar la parte selvática de la enfermedad? Imposible, no se puede hacer nada. El hombre cuando ingresa a esta zona y consume algo o es picado por un mosquito o por el triatoma o consume algún alimento, se puede infectar. ¿Qué alimentos pueden contaminar al hombre en el ciclo selvático? El consumo de mango y el consumo de azaí. Desde hace 10 años hay estudios que demuestran que el azaí contaminado puede dar origen al Chagas por vía oral. El otro grupo, la otra fase, el otro periodo es el periodo peridoméstico, donde los animales más importantes para la transmisión de esta enfermedad son los perros y los gatos. Entonces, ese es un dato importante, viene a ser un reservorio del parásito, y cuando la vinchuca se alimenta con la sangre de él, puede infectar a otros animales que están cerca del domicilio o al hombre.
En cambio, en el ciclo doméstico también está presente el parásito y las personas, en este caso vemos a una embarazada, si ella está infectada y no hizo tratamiento antes de embarazarse, ese es un concepto importante, el tratamiento hay que hacerlo antes del embarazo, tiene un riesgo de transmitir la enfermedad a su bebé hasta en un 6%. Entonces, una de las estrategias que se recomienda en países endémicos es hacer el estudio en mujeres en edad fértil, entre los 14 años hasta los 40 años, para ver si tienen Chagas. Si se detecta la enfermedad, darles el tratamiento para que cuando lleguen a la época del embarazo, su embarazo sea seguro y no haya riesgo de transmitir la enfermedad a su bebé. El otro problema también es que las personas que viven en la ciudad y que tienen la enfermedad y que por algún motivo desarrollan inmunosupresión, ya sea porque son trasplantados, porque tienen cáncer o porque tienen VIH, la enfermedad se reactiva y daña sobre todo el corazón, produciendo miocarditis, y el encéfalo, produciendo una meningoencefalitis. Y es lo que generalmente vemos en las terapias. Pacientes que tienen meningoencefalitis y la causa es el parásito. Este grupo, el grupo peridomiciliario, que es el ejemplo que tomamos porque hemos estado en Porongo y se aplica acá, en este grupo, ¿qué se puede hacer? Control del vector, básicamente. Se puede controlar el número de vectores que hay cerca del domicilio y también detectar rápidamente a los pacientes enfermos, a la embarazada y al recién nacido. Este mapa es muy interesante y fíjense ustedes cómo gran parte de nuestro país y el norte argentino son zonas en las cuales hay gran circulación de diferentes insectos que transmiten la enfermedad. Acá tenemos Triatoma infestans, el Triatoma brasiliensis que circula sobre todo en Brasil, el Rotnius que circula sobre todo en Centroamérica. Estos dos parásitos los hemos detectado en el estudio que hemos hecho en Porongo, el Triatoma infestans y el Rotnius. ¿Cómo es el parásito? El parásito, una vez que ingresa al cuerpo, tiene dos formas. Una que es una forma móvil, flagelado, que se llama tripomastigote, pero una vez que ingresa a los tejidos, en este caso es un corte del corazón, esos puntos más oscuros que ven son sacos de amastigotes. Los sacos de amastigotes lo que producen es una inflamación crónica de bajo nivel, pero esta inflamación crónica poco a poco va dañando el corazón y al final el corazón queda con miocarditis crónica y con áreas de fibrosis. La fibrosis actualmente ya se la estudia a través de una resonancia magnética nuclear. Antes no se la podía confirmar. Entonces los estudios demuestran que el paciente que tiene miocardiopatía dilatada, con todas sus complicaciones de arritmia y de insuficiencia cardíaca, tiene inflamación en los tejidos y también tiene fibrosis. Se ha encontrado que no hay un solo Trypanosoma cruzi, sino que existen 7 fenotipos. El fenotipo 1 generalmente se asocia con cardiopatía leve y con complicaciones como meningoencefalitis y miocarditis cuando el paciente está inmunosuprimido. 2, 5 y 6 son los que pueden producir cardiopatía grave. El último serotipo es el 7 y ese está asociado a la transmisión a través del murciélago. Así es que existen diferencias en la virulencia, en la distribución geográfica de estos 7 genotipos de Trypanosoma cruzi. ¿Cómo es la enfermedad? En la mayoría de los pacientes la enfermedad es asintomática. Solo en algunos se desarrollan síntomas en el punto de entrada y puede ser el signo de Romaña o puede ser la presencia de un nódulo en el brazo que se llama chagoma. Muchas gracias. Entonces, no todos presentan estos síntomas. Entonces, cuando el paciente tiene la suerte de que ha desarrollado síntomas de chagoma o de signo de Romaña, tiene la suerte de que se identifique la enfermedad como Chagas agudo,
se haga la confirmación a través de un examen de gota gruesa y reciba el tratamiento. La mayoría no presenta síntomas. Entonces, felizmente en la universidad y para ustedes, cuando ustedes ingresan a la universidad les hacen una prueba que es de Chagas. La mayoría tiene una prueba negativa, pero eso se debería hacer también en otras zonas, ¿de acuerdo? Así que la mayoría no presenta síntomas. Una vez que pasa este periodo, tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, se ingresa a este periodo que se llama fase indeterminada, en la cual el paciente no tiene síntomas y lo único que se puede encontrar es una serología positiva para la enfermedad. Años después, pueden ser 5, pueden ser 10, el paciente recién desarrolla la enfermedad del corazón y la enfermedad del intestino porque el parásito produce una inflamación persistente de bajo grado que no genera muchas molestias, pero que finalmente daña mucho el corazón, el esófago y el intestino. Este dato es muy importante. Cuando hablamos de Chagas, hay que pensar que la mayoría no tienen síntomas y por lo tanto no van al médico, porque están bien, pero no saben que tienen Chagas. Solo un pequeño porcentaje que es menor al 70% se diagnostica, porque se hacen algunos estudios aleatorios como le hicieron a ustedes cuando ingresaron a la universidad. De lo contrario, no se hubieran hecho la prueba de Chagas. Pero ¿qué porcentaje de pacientes con Chagas recibe tratamiento? 1%. Es una barbaridad. Justamente por ese comportamiento. La enfermedad no produce síntomas. Y cuando aparecen los síntomas ya existe daño en el corazón o en el intestino. Acá vemos la clasificación de la cardiopatía en categoría A, B1, B2, C y D. El paciente en la fase indeterminada ya tiene riesgo de desarrollar cardiopatía, pero no tiene síntomas, el electrocardiograma es normal, la radiografía de tórax es normal y por lo tanto cuando uno detecta a un paciente de Chagas en esta fase se clasifica como de categoría A. En cambio, en el paciente que ya tiene alteraciones eléctricas, pero no tiene síntomas, corresponde a la categoría B1. El que pertenece a la B2 es porque ya tiene algunos síntomas de insuficiencia cardíaca. En cambio, fíjense ustedes, en la categoría C y en la categoría D hay más trastornos eléctricos y una insuficiencia cardíaca sintomática, sobre todo en la D. En la D el paciente es el típico paciente que tiene disnea de reposo. Si se levanta de su asiento o se levanta de su cama va a presentar disnea. No puede dormir echado, tiene que dormir casi sentado. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que tiene muy dilatado, que tiene una fracción de eyección de menos del 25%, que tiene arritmias, en cualquier momento puede hacer una muerte súbita o hacer un paro porque tiene un bloqueo auriculoventricular. Entonces, imagínense, esta es la evolución del paciente con Chagas. Recién aparecen los síntomas aquí, cuando el paciente dice, siento un pequeño palpitaciones en el pecho, pero ya pasaron muchos años de daño al corazón por el Chagas. Entonces, lo ideal es detectar al paciente en esta fase, en la fase indeterminada o en la fase B1. ¿Qué pasa con el paciente que tiene diagnóstico de Chagas agudo, ya sea por el chagoma o por el signo de Romaña? Si no recibe tratamiento, su riesgo de desarrollar cardiopatía es de 4% por año. En el paciente que tuvo Chagas agudo, pero no recibió tratamiento, cada año su riesgo es de 4.6% por año. En cambio, el paciente que no tuvo síntomas, su riesgo y que está en la fase indeterminada, el riesgo de desarrollar cardiopatía es más bajo, 1.9. ¿A qué se debe esta diferencia? La carga parasitaria. 1.9% de riesgo anual de desarrollar la cardiopatía. En cambio, el que tiene enfermedad crónica, ya lo que recientemente vimos como categoría B, B1, B2, C y D, tiene un riesgo de muerte de 7.9% por cada año. Ahora, ese riesgo de muerte es alto,
¿Por qué? Cuando se compara con el VIH, en los pacientes que tienen VIH y que tienen enfermedad marcadora, por ejemplo, tuberculosis, toxoplasmosis cerebral, y que no reciben tratamiento, ese paciente va a terminar muriendo. ¿Cuál es su riesgo de muerte por año? 7%. Los pacientes que tienen leucemia aguda, ya sea linfoblástica o mieloblástica, si no reciben quimioterapia, su riesgo de muerte es 7.9%. En otras palabras, el paciente que tiene cardiopatía chagásica en el periodo C o en el periodo D, su riesgo de muerte es igual a la de la leucemia. Altísimo. ¿Qué pasa con el tratamiento? En Chagas agudo, todos siempre han estado de acuerdo en que se debe hacer tratamiento al Chagas agudo porque el paciente tiene síntomas y porque se detecta el tripomastigote en un frotes de sangre periférica. Pero muchos médicos, estamos hablando de los años 70, 80, siempre dicen en Chagas crónico no hay que dar tratamiento. Es más, yo tengo muchos colegas que son de mi edad, dicen no, en Chagas crónico no hay tratamiento. Y seguramente ustedes han aprendido eso, que en Chagas crónico no hay tratamiento. Pero el año 2015 apareció el primer estudio que se hizo un estudio en Argentina, en Brasil y en Bolivia, y se vio que en la población de Argentina y enfermos de Bolivia, enfermos de Argentina y Brasil, la respuesta era buena. Y se vio que en la población de enfermos de Bolivia la respuesta no era tan buena. ¿Cuál era la diferencia? Probablemente el genotipo. Sí, pero esta es la primera experiencia de tratamiento, el año 2015, y este es el estudio BENEFIT, que demostró eso. Este siguiente estudio, publicado ya en época de la pandemia, el año 2020, ya utilizan dosis más bajas de benznidazol y un tiempo más corto, y encuentran que el paciente tiene menos efectos adversos y que elimina el parásito con una mayor eficacia, hasta 80%. Este es el estudio Multivens que el año pasado lo hemos analizado en Infect. Después aparece otro estudio, que es el Bendita, el año 2021, igual habla de que se puede dar benznidazol, en vez de dar durante 2 meses, se puede dar durante 1 mes, o se podría dar durante 2 semanas, y ellos han encontrado que se elimina el parásito en un 80%. Es decir, son todos ensayos clínicos sobre Chagas crónico. No estamos hablando de Chagas agudo, Chagas crónico. Este es uno de los últimos estudios, el nuestro BEN, que confirma lo mismo, y este es el más importante. Es un estudio, es un metaanálisis. Es decir, un grupo de investigadores lo que hace es recolectar todos los trabajos publicados y los somete al análisis y publica la siguiente conclusión: que el tratamiento en Chagas crónico disminuye los cambios en el electrocardiograma, tiene un efecto protector, disminuye la progresión de la enfermedad, porque hemos visto que la enfermedad va de categoría A, B1, B2, C y D. Entonces, en el que recibe tratamiento se evita la progresión, el tratamiento en Chagas crónico también protege de la muerte por factores cardiovasculares y hay una disminución de la mortalidad global. Es decir, en este momento todos los estudios demuestran que dando tratamiento al paciente en Chagas crónico con cardiopatía leve a moderada, es decir, categoría B1, B2 y hasta C, tienen un buen resultado, es eficiente. Bueno, esto como un resumen, ¿no? Que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca, morir por la insuficiencia cardíaca desarrollando una fibrilación ventricular o desarrollar accidente vascular cerebral. No se olviden que el ventrículo, al estar dilatado, en algunas zonas del corazón tiene aneurismas y en esas zonas se forman coágulos que pueden ser disparados y llegar a la circulación del cerebro y el paciente desarrollar accidente vascular cerebral. Y el otro componente, que la mujer embarazada tiene la posibilidad de transmitir la enfermedad hasta en un 6% a su bebé. Y que cuando se detecta la enfermedad en la embarazada no se puede dar tratamiento porque es tóxico. Hay que esperar que nazca el bebé, hacerle la prueba al bebé, verificar si está enfermo o no el bebé. Si está enfermo se inicia el tratamiento
y se hace un control serológico a los 8 meses. Pero lo que hay que hacer es que todas las embarazadas deberían tener la prueba de Chagas, tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre. Bueno, estamos en una época de fútbol. Nosotros los docentes de medicina también nos gusta practicar y acá tenemos a nuestro compañero de fútbol, el doctor Pedraza. Esta es una foto de la semana anterior cuando ganamos, apenas pero ganamos, igual que Argentina contra Egipto. Bueno, el estudio que hemos hecho fue en el 18 de junio, un día frío, y lo que hicimos fue, bueno, este estudio se hizo gracias a la ayuda de los estudiantes. La participación activa de los estudiantes permitió hacer este estudio. Entonces, los coordinadores lo que hicieron fue dividir el mapa de la ciudad de Porongo en regiones y se distribuyó a los grupos de encuestadores. Eran más de 300 estudiantes que fueron a encuestar, más de 2.000 encuestas, se encuestaron más de 2.000 viviendas. Entonces, ese es el estudio que voy a compartir con ustedes. Este es el instrumento que hemos aplicado, un cuestionario que tiene 19 variables. La primera variable, bueno, sexo, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, aquí no hay mucho problema. En cuanto al otro estudio, investigar el material de construcción de las paredes de la vivienda. La mayoría, 82%, son viviendas en donde han utilizado ladrillo, de tal manera que la posibilidad de que esté la vinchuca ahí es más baja. En cambio, en los que utilizan adobe, calamina, jatata, el riesgo es más alto de que haya una infestación domiciliaria o peridomiciliaria con la vinchuca. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer acá? Bueno, que el municipio ayude a estas familias para mejorar las condiciones de construcción de su vivienda y permita y disminuya el riesgo de que haya vinchuca. En cuanto a la cría de animales, fíjense ustedes que 1.000 encuestados, más del 60%, tienen en su casa perros. El gato en un 11%, gallinas 30%, patos, conejos y cerdos. Es decir, tenemos acá muchos mamíferos que permiten que el ciclo peridoméstico de Chagas en Porongo o en cualquier otra ciudad se mantenga. Así que tenemos eso. Esta es una pregunta muy interesante que se aplicó a la gente y se le preguntó, ¿usted es capaz de reconocer la vinchuca? El 70% dijo que sí. Ellos, los habitantes de Porongo, son capaces de reconocer la vinchuca, así que eso fue una gran ayuda. Y ahí les preguntamos si existían vinchucas en la vivienda. El 20% dijo sí, existen vinchucas en la vivienda. La siguiente pregunta, ¿existen vinchucas en los criaderos de animales? 18% dijo sí. Estamos hablando de Porongo, es decir, están las condiciones adecuadas para mantener el ciclo de la enfermedad en Porongo, ¿no? Hay vinchuca en las casas, hay vinchuca en los criaderos, hay animales, de tal manera que está todo listo para continuar con el ciclo. Esta pregunta es muy importante. El resultado es muy importante porque se le preguntó si en la familia había alguien con Chagas. La mitad de los encuestados dijo sí. En nuestra familia tenemos enfermos con Chagas. Son 1.000 personas. La siguiente pregunta, ¿qué órgano está afectado en ese familiar que tiene Chagas? La mayoría dice no lo sé, así que suponemos que está en la fase indeterminada, pero un 20% dice mi familiar tiene enfermedad del corazón, cardiopatía Chagas. La siguiente pregunta, ¿ese familiar recibió tratamiento con benznidazol? La respuesta es sí,
en un 20%. Y eso es entendible, ¿no? Porque hemos dicho que en el grupo médico, una gran mayoría de los médicos considera que el Chagas crónico no le necesita tratamiento. Y hay mucha gente que va a la consulta y uno le dice, ¿tiene alguna enfermedad crónica? Y dice, no. Ah, sí, dice. Tengo Chagas crónico, tengo Chagas. Y no le da importancia, ¿no? Lo pasa. Y es porque ha recibido el mensaje del médico de que el Chagas crónico no necesita tratamiento. Y ese es un gran error. Así que el tratamiento que recibieron esos familiares es del 20%. La pregunta de si tuvo reacción adversa, la mayoría no tuvo reacción adversa, unos pocos, 80 personas dijeron que desarrollaron reacción adversa. Ese es un dato importante también, porque una de las causas de suspensión del tratamiento es la dermatitis, que en este grupo fue muy bajo, ¿no? Siempre que un paciente tiene Chagas y recibe tratamiento, hay que hacerle pruebas para demostrar que quedó curado. Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Le hicieron alguna prueba a su familiar para demostrar que quedó curado? Solamente en el 24%. ¿En qué consiste la prueba para demostrar que quedó curado? En hacer una serología a los 6 meses o al año y ver en qué momento la serología se negativiza. Si ocurre eso, el paciente quedó curado. De lo contrario, hay que repetir el tratamiento. Eso con la tecnología antigua. Con la tecnología actual, la PCR. Uno le puede hacer PCR y detecta rápidamente si sigue o no con el parásito. Si sigue, quiere decir que hay que repetir el tratamiento. Así que solo en el 24% se hizo una prueba para demostrar que quedó curado. Esto vaya para la pregunta para las mujeres, ¿no? Y se les preguntó si durante el embarazo les hicieron la prueba de Chagas, la serología para Chagas. Y solamente se aplicó en el 23%. Es decir, si este dato es real, analizando ya las historias de clínicas de los hospitales, de la maternidad, si es real de que solo en el 23% de las embarazadas les piden serología, es un gran error, ¿no? Entonces, hay que tomarlo así, porque esta es la información que nos da la familia, no es que hemos visto la historia clínica, pero es un dato que permite ya encender alarmas, ¿no? Que no todas las embarazadas se les hace la prueba de Chagas. En cuanto al bebé, se le preguntaron si el bebé que nació de la embarazada que tenía Chagas, le hicieron pruebas para confirmar, en un 17% dijeron sí. Es decir, es otro porcentaje bajo en el cual se aplicó la prueba para confirmar la enfermedad en el niño. ¿Cuál es la prueba recomendada? Que el niño que nace de una embarazada, lo que se debe hacer es estudiar la sangre del cordón umbilical a través de la gota gruesa para observar la presencia del tripomastigote. Es una prueba rápida y barata y sencilla. O hacer la otra prueba que es la PCR. De esa manera se confirma si el bebé está o no infectado. Si está infectado hay que darle tratamiento y la respuesta al tratamiento va a ser mayor al 90%. Pero hay que hacer esa prueba. Esta otra pregunta, ¿tiene algún familiar o amigo que le hayan implantado marcapaso? 18% tienen marcapaso y probablemente la mayoría tengan marcapaso por Chagas. Tienen una cardiopatía grado D o grado C y por lo tanto están con un marcapaso. Esta otra pregunta, ¿tienen algún familiar o amigo que haya fallecido por muerte súbita? La muerte súbita es la fibrilación ventricular, que aparece cuando la cardiopatía es grave, ¿no? El 22% dijeron que sí. Esto ya es Chagas agudo, ¿no? ¿Tiene algún familiar o amigo que haya presentado chagoma o signo de Romaña? 15%. Estos son los bendecidos, los pacientes infectados, pero bendecidos porque tienen los síntomas y que cuando van al médico y el médico se interesa por el paciente, hace diagnóstico de Chagas agudo, encontrando en sangre periférica el tripomastigote y dándole el tratamiento. El paciente queda curado en Chagas agudo.
¿sí? Pero si no recibe tratamiento, su riesgo de desarrollar cardiopatía cada año es del 4.6%. Eso lo dijimos al principio. Bueno, en el caso de Chagas agudo, la pregunta era si esa persona había recibido tratamiento. Dijeron que solo en el 17%. Y esta es la pregunta que a mí me preocupa mucho. Si los pobladores de Porongo saben que el Chagas tiene tratamiento, estamos hablando de Chagas crónico, el porcentaje que dijo que sí fue 32%. Entonces, esos son los resultados de la investigación en la cual ustedes, los estudiantes del año pasado, han participado y gracias a ustedes se ha hecho este estudio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este estudio transversal? Que la mitad de los encuestados tienen familiares con Chagas, así que la prevalencia es alta. Obviamente sujeto a confirmación, pero la prevalencia es alta. 61% de estos familiares con Chagas están en fase indeterminada, es decir, están en el momento adecuado para recibir el tratamiento antiparasitario. 34% tienen cardiopatía chagásica. Este 18% con marcapaso y 23% con muerte súbita son los que ya estaban en una fase avanzada, una fase grave de Chagas, en la cual los expertos dicen mejor no les damos tratamiento antiparasitario. En estos grupos lo que hay que hacer es darle tratamiento para insuficiencia cardíaca, tratamiento antiarrítmico, implantarles un marcapaso, etcétera, ¿no? Pero esto se podría haber evitado si se hace el tratamiento acá, cuando están en la fase indeterminada. El 24% de los que reciben tratamiento no han recibido la prueba que demuestre que quedaron curados, de tal manera que no se sabe si están curados o no. Si no están curados, podrían recibir un segundo tratamiento y tener un mejor pronóstico. Entre el 16 y el 20% de las viviendas y criaderos tienen el vector en Porongo. Entonces, hemos invitado a las autoridades de Porongo, pero lamentablemente no han podido venir, para que escuchen de que ellos tienen un gran problema acá, que lo que tienen que hacer es intensificar la aplicación de insecticidas para eliminar el vector de Porongo, de tal manera que se vaya rompiendo o debilitando el ciclo de transmisión de la enfermedad. En cuanto a las embarazadas, solo 23% de las embarazadas se les aplicó la serología para Chagas. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer eso, hacer que a todas las embarazadas se les aplique la prueba de Chagas, y solo el 32% de la población sabe, y si sabe, exige que se le dé tratamiento. En cambio, cuando sabe que no hay tratamiento, están felices con su tripanosoma andando por la ciudad sin recibir tratamiento. ¿Qué propuestas planteo? Que nos toca confirmar esos datos. Y la forma de confirmar es hacer un estudio de cero prevalencia. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Aplicar una prueba que se llama ELISA, el test de ELISA, a por lo menos 500 personas de la población de Porongo para que tengamos un dato objetivo de realmente cuál es la prevalencia de Chagas en aquella población. Y para ello necesitamos que las autoridades del municipio digan sí, y también nuestro decano, porque esta va a ser una investigación de la universidad conjuntamente con el municipio para que continuemos esto. O sea, no sería bueno haber conseguido estos datos de la prevalencia de la enfermedad de Chagas y dejarlo ahí y empezar a hacer otra investigación, sino tenemos que seguir investigando para proponer soluciones. Entonces, esta es una de las primeras cosas que hay que hacer. Un siguiente estudio, en el cual los voy a invitar a todos ustedes, los de infecto y parásito de este año y los que deseen investigar los del año pasado, que hagamos el estudio de cero prevalencia en Porongo. Segundo, haciendo la cero prevalencia en Porongo, el objetivo es tratar al 100% de los casos, siempre y cuando no tengan
cardiopatía chagásica en categoría C y D. En cambio, a todos, la categoría A, la categoría B1 y B2, deberían ingresar al tratamiento. En el tema de embarazadas, que el objetivo es que el 90% o más de todas las embarazadas se les haga la prueba de Chagas en el primer trimestre y en el tercer trimestre, lo mismo que se recomienda en VIH. Eso nos permite identificar embarazadas con la enfermedad. ¿Para qué? Para que cuando nazca el bebé, en el 100% de los bebés se haga el estudio en sangre de cordón umbilical para hacerles la PCR o el microhematócrito. Tengo entendido que hay grupos de investigadores en Japón, han venido los japoneses recién, ellos están queriendo implementar la PCR, entonces habría que aprovechar ese interés que tiene ese grupo para que podamos hacer la PCR en los niños que nacen de embarazadas con Chagas. Si detectamos Chagas, el objetivo es que el 100% de los neonatos reciban el tratamiento. En cuanto a las viviendas y criaderos que están con el vector, estimular a que las autoridades del municipio logren que el 90% de las casas y el 90% de sus criaderos estén libres del Triatoma infestans, aplicando el insecticida. ¿Qué más? El tema de Chagas en esa población debería incorporarse como un tema de educación en el colegio. Los niños ya deberían aprender como los niños de Japón, ¿no? O los chicos de Chile. Desde kinder les enseñan a qué hacer cuando hay un terremoto. Entonces, cuando ya son adolescentes, cuando son adultos, saben cómo se deben manejar cuando hay un terremoto. Entonces, si este es un problema de salud pública de ellos, yo pienso que la educación debería empezar desde abajo. También hacer campañas de educación en los médicos, en la población adulta, etcétera, pero incorporar el tema de educación en la currícula del colegio en Chagas, que los chicos sepan que tienen que cuidarse de la vinchuca, si encuentran vinchuca, avisarle a su papá para que su papá tome las medidas adecuadas para disminuir el riesgo de tener la enfermedad. Algo que no me dio tiempo para estudiar, y los invito a que ustedes estudien, es ¿qué pasa con el perro cuando está infectado con Chagas? ¿O qué pasa con el gato cuando está infectado con Chagas? No lo pude investigar, pero ustedes investiguenlo, por favor. Bueno, esta es la última diapositiva. Muchas gracias por su atención y estoy libre para sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, la presentación del doctor Juan Saavedra, basada en la investigación y la experiencia profesional, constituye un importante aporte para nuestra formación académica y fortalece el interés para continuar promoviendo el conocimiento científico en beneficio de la salud de nuestra población. Solicitamos nuevamente un fuerte aplauso para agradecer al doctor Juan Saavedra por la excelente conferencia que nos ha brindado esta tarde. Como muestra de agradecimiento por su presencia, apoyo y compromiso con el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la salud, realizamos la entrega de los siguientes presentes a nuestras distinguidas autoridades que hoy nos acompañaron. El doctor Raúl Pedraza Leaños, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Por favor, el estudiante Nicole Limpias puede pasar a entregarle el presente que le tenemos. Buenas tardes. Llegamos a un momento muy significativo de esta jornada. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor Juan Saavedra por su iniciativa y compromiso y dedicación
en esta organización, en esta conferencia acerca del Chagas. Muchas gracias, doctor, por su aporte en la investigación científica y su educación y la promoción en estos espacios y para la formación médica de futuras generaciones también. Muchas gracias, doctor, de parte de todos los alumnos. Muchas gracias. A continuación, igual le hacemos la entrega del presente al doctor Raúl Pedraza Leaños, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Un aplauso, por favor. Magíster Karina Ajuacho Quispe, la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, también le hacemos el siguiente presente. Un aplauso, por favor. Como parte de esta jornada académica, se realizará la entrega de material informativo preparado especialmente para esta actividad. Los trípticos que les estamos entregando contienen información relevante sobre la temática desarrollada durante la conferencia y tienen como finalidad reforzar los conocimientos compartidos y promover la difusión de información científica. A continuación, el equipo organizador está haciendo la distribución correspondiente entre los asistentes, o también, si no reciben el suyo, pueden pasar a recibirlo. Continuando con nuestro programa, llegamos a un momento especial en el que reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestros estudiantes. La excelencia académica se construye con responsabilidad, perseverancia y vocación, valores que hoy destacamos mediante la entrega de reconocimientos a quienes han demostrado una participación sobresaliente, específicamente en esta investigación que tuvimos de Chagas en Porongo. Invitamos a los estudiantes distinguidos a pasar al frente para recibir este merecido conocimiento y felicitamos a cada uno de ellos y solicitamos un fuerte aplauso por su esfuerzo y dedicación. Bueno, a continuación daremos inicio a un espacio de diálogo y participación. Invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas, compartir sus reflexiones e intercambiar ideas con nuestra conferencia, enriqueciendo así los conocimientos adquiridos durante esta importante actividad académica. Hay que aprovecharlo aquí al doctor Juan Saavedra, el experto en esta investigación de Chagas, para despejar todas nuestras dudas y que tengamos al respecto, ¿no? Los invito a preguntar. Se abre la ronda de preguntas, chicos. Pregúntenme. ¿Qué dudas tienen? ¿Nadie tiene dudas? ¡Qué bien! Eso significa que allá al fondo hay dudas. Allá. Aprovechen, chicos, porque tenemos sorpresas más adelante, que vamos a estar haciendo una ronda de preguntas a ustedes, viendo si es que se les quedó esta conferencia, ¿no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos compartido este espacio sobre su investigación. Respecto al tratamiento de Chagas, sé que se hace con benjidazol, lo hacen por 2 meses. Acá en Bolivia, ¿el SUS lo cubre el tratamiento? Y otra, si, por ejemplo, en una fase que tenga alteración en B1, en alteraciones electrocardiográficas, después de cuánto tiempo tengo que hacer el chequeo a un familiar, si lo tengo, o a algún paciente en algún futuro, cuánto tiempo tengo que hacer seguimiento y hasta cuándo tengo que hacer tratamiento. La primera pregunta es si el SUS da el tratamiento gratuito.
La respuesta es sí. El Ministerio de Salud ha incorporado el tratamiento de Chagas como una estrategia y el tratamiento es gratuito. Lo único que hay que hacer es que la persona se acerque al servicio de salud público para recibir el tratamiento. O si está asegurado a una caja de salud, también. Hay programas de Chagas en ambos lugares. O a la práctica privada, entonces el médico privado lo va a derivar, una vez que haga el diagnóstico, lo va a derivar con una orden para que vaya al hospital público que está al servicio de salud más cercano de su casa para que le entreguen el tratamiento, y el tratamiento dura 2 meses. Hablando del tratamiento, todos los últimos estudios que les he compartido demuestran que la eficacia del tratamiento es alta y con menos efectos adversos cuando se administra por menos tiempo. Entonces, el estudio que podemos hacer, doctor Pedraza, si es que las autoridades de Porongo también lo aceptan y también tenemos la aprobación de usted, es hacer un ensayo clínico en Porongo donde usemos 2 ramas. En la primera rama usar el tratamiento convencional durante 2 meses y una segunda rama aplicando estos estudios que han sido publicados en varias revistas, un tratamiento durante 4 semanas, 1 mes, y comparar si realmente la eficacia es como se ha publicado. En cuanto a la segunda pregunta, usted comentaba si el paciente tiene cardiopatía manifestada por una arritmia, ¿sí? La arritmia debe tratarse rápidamente, ¿no? Si tiene una fibrilación auricular, si tiene un flutter auricular, si tiene extrasístoles auriculares o taquicardia supraventricular, con amiodarona se controla bien. Pero si el paciente tiene ya extrasístoles ventriculares, fibrilación, taquicardia ventricular, se puede usar también amiodarona o se puede utilizar otros medicamentos como beta bloqueantes. Si no se logra controlar eso y se hace un Holter, y en el Holter se ve que las arritmias son muy frecuentes y aparecen extrasístoles cada 3, es decir, 3 o 4 o 5 extrasístoles juntas, hay alto riesgo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y que el paciente termine muriendo. En esos casos hay que implantar un cardiodesfibrilador, pero eso independientemente del tratamiento de Chagas, ¿no? Ese paciente debió haber recibido tratamiento, se le podría dar tratamiento para Chagas, pero en este momento la prioridad es evitar que se muera y hay que dar el antiarrítmico. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, quizá toda su vida, porque el daño ya está hecho, el corazón está dilatado, hay zonas de fibrosis y eso no se va a recuperar. Entonces el tratamiento antiarrítmico en un paciente con cardiomiopatía dilatada es forever. Muchas gracias, doctor. Pásenle el micrófono Yo tengo una pregunta más acerca de mi preocupación sobre el tratamiento. Hay un estudio que se realizó en la periferia de Sucre, en la que se administró Besnidizazol a unos pacientes con una forma clínica indeterminada. Primero lo aplicaron durante 1 año y ellos no tuvieron, el 0% no tuvo seroconversión. Y luego al administrarlo durante 5 años, solo cambió a un 5%. ¿Cuánta es la efectividad con pacientes en forma indeterminada? Bueno, todos los estudios que les he compartido demuestran que el benznidazol durante 2 meses o menos tiene una eficacia mayor al 80%. Estudios hablan que la eficacia es mayor al 60%, es decir, podemos decir que el tratamiento va a tener efecto. Quizá no logre en algunos casos eliminar por completo el parásito, pero va a disminuir la carga parasitaria y eso es beneficioso para el paciente. O sea, cuando uno compara en la balanza el riesgo y el beneficio, ese tratamiento en un paciente con cardiopatía grave siempre está a favor del beneficio. Entonces, el tratamiento de un año o de 5 años es un tratamiento que no está, ¿cómo se llama?,
consensuado a nivel internacional. Se hace un tratamiento durante 2 meses. ¿Qué pasa si uno tiene duda de la eficacia del tratamiento o piensa que ese parásito se hizo resistente al benflidazol? La otra opción es cambiar al otro medicamento, que es el Nifurtimox. Entonces lo que se puede hacer es alternar, ¿no? Darle un ciclo con benflidazol y el otro ciclo con Nifurtimox, pero el resultado es beneficioso. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Control electrocardiográfico, por lo menos cada mes, para ver cómo era antes del tratamiento y cómo mejora después. Eso. Ahora, algunas provincias del Sucre tienen alta prevalencia. Monteagudo, por ejemplo. En un estudio demostraron que hasta el 80% de la población tenía la enfermedad de Chagas por un estudio serológico. Es alta prevalencia allá. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pásenle el micrófono a su compañera. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Qué criterios tomó en cuenta para poder elegir este municipio? Básicamente la cercanía. Podríamos haber ido a La Guardia, podríamos haber ido al Torno, a Mairana, a Samaipata, que Samaipata y Mairana son zonas que sabemos que son zonas endémicas, ¿no? Pero dijimos, a ver, hagamos el estudio en Porongo, que está cerca y que forma parte de la entrada al Parque Amboro, donde es una zona donde circula el vector. Entonces ese fue el motivo y tuvimos resultados sorprendentes, ¿no? Sorprendente, yo quedé sorprendido al ver todos los datos. ¿Alguna pregunta más? Porque sus coordinadores quieren que les haga preguntas, chicos, para que ganen los premios. ¿Hacemos así? Muy buenas tardes a las autoridades presentes, muy buenas tardes a los estudiantes que asistieron a esta conferencia magistral científica sobre la enfermedad de Chagas en Porongo. Bueno, más que todo quisiera pedir una ronda de aplausos para los coordinadores, que gracias a ellos es que se dio todo este evento. Y también a los estudiantes de parasitología e infectología del año pasado, ya que con su presencia y con su ayuda en Porongo hemos recolectado, hemos tabulado, hemos contribuido parte al proyecto. Y bueno, el doctor Saavedra les va a hacer una ronda de preguntas para que se puedan ganar una pijama médica y 3 premios más para materiales de bioseguridad. Le paso el micrófono al doctor Saavedra. Sí, es importante lo que dijo su compañero. Yo siempre reconozco que sin la participación activa y proactiva de los estudiantes del año pasado, los de infecto y parásito, este estudio no se hubiera hecho, porque hubieron muchos problemas administrativos. Se contrataron, creo, 2 buses y apareció uno, y el que tenía que llegar a las 8 llegó a las 10, es decir, casi no se hace el estudio, pero gracias a los coordinadores que se pusieron firmes, se pudo trasladar a sus compañeros hasta Porongo, y allá los chicos no solamente fueron a las calles principales, sino también fueron más allá, y fueron a buscar vinchuca debajo de los árboles, debajo de los troncos, debajo de las piedras. Es decir, demostraron con su actitud que tenían mucho interés en hacer este estudio, y este estudio realmente ha brindado datos muy importantes. También un agradecimiento a los coordinadores para que se lleve adelante esta reunión. Muchas gracias por su colaboración, chicos, muchas gracias. Un aplauso para sus coordinadores, por favor. Empezamos con esto. Bueno, acá hay un premio que es toda la bolsa.
Acá tienen un regalo sorpresa. Es una pregunta, desarrollar cardiopatía. Si repito la el que levante la mano diga se llama ¿cuál es? A ver, pásenle el micrófono para que